¿A cuántos de ustedes les ha gustado tanto una serie que no dejan de verla? Qué pregunta, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les ha llamado tanto la atención una serie en la televisión o en Netflix que cada capítulo que van viendo se va poniendo más bueno y más bueno y más bueno y más bueno, y de repente se las cortan y dicen, ojalá ya haya temporada 2, ¿verdad? Así es. Bueno, pues hoy se cumple en mi corazón estoy muy contento porque yo hace mucho tiempo que buscaba compartir estos temas con ustedes, casi más de un año que yo buscaba y decía, Señor, dame la oportunidad que un día podamos compartir estos temas, porque para mí personalmente fueron de mucha edificación cuando los aprendí, cuando llegó a mi vida este tipo de enseñanzas, pues me abrieron el panorama que yo tenía en ese momento, y pude entender muchas más cosas en mi caminar cristiano, y pude experimentar esa gracia de la que habla la Biblia, que Dios derrama, esa sabiduría y ese conocimiento que está aquí, pero que muchas veces no lo hemos sabido apreciar como iglesia. Es un regalo que está ahí. Dios lo ha puesto en nuestras manos, pero muchas veces no lo sabemos apreciar. No sabemos darle el valor que tiene, porque a veces en nuestra ignorancia o en nuestra humanidad no somos capaces, ¿verdad? Es como los que se dedican a hacer vino, ¿verdad? Nosotros vemos las uvas y decimos, ¿cómo puede alguien sacar vino de un fruto? Bueno, pero hay un gran proceso que a veces nosotros por flojera decimos, ay no, qué flojera de estar viendo cómo se hace el vino, ¿no? Mejor ya me compro la botellita y ya está hecho y ya lo disfruto. Pero en el proceso hay un gran conocimiento, una gran gracia de parte de Dios, hablando ya de la Biblia. Cada vez que nosotros nos adentramos a esos procesos, a esos procedimientos, vamos descubriendo la maravilla que es el hacer todo eso, y después vemos el resultado, ¿no? Entonces, gracias a Dios que nos permite hablar de esto, ¿verdad? Y ojalá sea de edificación para ustedes también, así como lo fue para mí y como lo sigue siendo, ¿verdad? Porque todos los días es un reto nuevo y diferente. A veces es más duro que el que pasamos anteriormente, pero Dios nos va a ir dando la gracia, ¿verdad? Entonces, así como las series que hemos visto en Netflix se van poniendo más buenas cada vez que va avanzando el capítulo. Si este tema ahorita usted se queda así como que, ay no, pues yo mejor prefiero la botella ya cuando ya está hecha. Tenga paciencia, porque en como vayamos avanzando, usted va a ir viendo esa savia, usted va a ir viendo ese fruto y ese resultado de lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, esto está muy, muy sustancioso. Por eso yo me atrevo a decir que esto no es una predicación, esto es un estudio. Porque vamos a ir viendo versículo por versículo de la primera epístola de los Corintios, que los Corintios son muy famosos, ¿verdad? En la Biblia. Muchas veces consideramos a los Corintios como, son los más malos ejemplos que hay en toda la Escritura, pero ahorita vamos a ver cómo hasta de los malos ejemplos se puede aprender para que nosotros no repitamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando así como esas series que le digo, se va a ir poniendo interesante, pero también abra usted su corazón, dispóngase en el Espíritu y pídale al Espíritu del Señor que está en usted, que le abra el entendimiento, que abra sus oídos espirituales, y que así como Pablo, cuando dejó de ser Saulo, se le cayeron las escamas, así que también se nos puedan caer a nosotros y podamos ver la condición en la que estamos. Este tipo de estudios no es para que nosotros estemos volteando alrededor a ver a quién le queda mejor esta palabra. Este tipo de estudios es para que nosotros nos reflejemos. Una cosa que a mí me encantó hace tiempo que escuché al pastor Julio Márquez, dice que él aprendió una frase de uno de sus amigos que decía, antes de que tú uses la palabra como espada, tienes que usarla como un espejo. Antes de que tú quieras ir a defender el evangelio con la palabra, primero asegúrate que tú te estés reflejando en ella como un espejo, para que cuando vayas, realmente vayas vestido con una armadura completa como la que está en el capítulo 6 de Efesios. Porque si te pones así como cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Que venimos bien vestiditos, venimos bien encorbatados a veces algunos,
Y yo se los digo, y eso que no soy profeta, pero se los voy a decir así, yo se los aseguro que ustedes antes de venirse se echan más de una miradita en el espejo. Más de una, por no decir una decena. Entonces, así, antes de que nosotros podamos salir, ganar al mundo para Cristo, ¿verdad? Entre comillas, como decimos a veces. Antes de que querramos ir y ganar a toda nuestra familia, entonces, echémonos 1, 2, 3, hasta 30 decenas de miraditas en este espejo, a ver cómo estamos. Porque imagínense cuando alguien, como decía el guerrero de la antigua Roma, porque esa es la figura que usa el apóstol cuando habla de la armadura. Imagínense que un guerrero se va a poner su armadura y bueno, ya me voy, se le olvidó el casco, se le olvidaron las botas. Y llega al campo de batalla y el enemigo se le queda viendo. Y así como que dice, este guerrero como que no se echó una miradita en el espejo antes de venir. Vino bien desarmado y vino bien mal equipado. Entonces, todas estas cosas es precisamente para eso, para echarnos una miradita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos crecido? ¿Qué tanto hemos crecido? ¿O qué tanto hemos dejado de crecer? En una persona, naturalmente hablando, un bebé, yo me preocuparía si yo viera a un bebé que tiene 3 años y todavía no habla. Yo me preocuparía si viera a un niño que tiene 5 años y todavía no camina, todavía no da sus primeros pasos. Para mí eso sería una preocupación. Un niño que tiene 6 años y todavía no come comida sólida, sino que siempre quiere pura leche y leche y leche y leche. Para mí ya sería algo de preocupar. Entonces vamos a pedirle al Espíritu del Señor que nos redarguya y nos muestre dónde estamos, hasta dónde hemos avanzado. Estamos iniciando un nuevo año y como lo predicábamos la semana pasada o antepasada, sí fue pasada, ¿verdad? Los propósitos. ¿Qué propósitos tengo? ¿Cuáles son las cosas que yo ahora sí voy a hacer? Y si no las he hecho, y hablábamos, ¿verdad? Que la gente busca cumplir los propósitos terrenales y hasta comen las uvas y esto y el otro. Pero muchas veces también como cristianos, lo primero que hacemos en un nuevo año, Señor, esta vez sí, este año sí le voy a echar ganas, este año sí voy a leer la Biblia, este año sí, y conforme va pasando el tiempo, vamos cambiando nuestras prioridades, ¿verdad? Y esos propósitos los vamos dejando atrás. Que al cabo cuando llega el fin de año, llegamos como yo decía así, como dice el meme, Señor, soy yo otra vez. ¿Verdad? Así le hacemos. No hice nada. Entonces, el tema, si usted no lo ha escuchado, ahí está, lo pusimos en Facebook para que usted lo escuche. Entonces, vamos a empezar con esto. En Corinto había un gran problema, ¿verdad? Todos sabemos que había un gran problema que sobresalía a todo. Que la gente era muy desordenada, ¿verdad? Y a pesar de que había muchas personas que eran cultas, porque acuérdense que Corintio era parte del imperio griego, greco-romano, ¿no? Dominados por los romanos, pero dominaban en el pensamiento los griegos. Entonces los griegos eran muy dados al pensamiento. Pero lo malo es que la mundanalidad y el desenfreno sexual eran características de esa ciudad en específico. Eran cosas que iban llegando a ellos porque estaban ubicados en un puerto. Y en un puerto usted sabe que llegan barcos no solamente cargueros o comerciales, sino llegan también barcos de turistas, donde ahí llegan de muchas razas, muchas religiones, muchos oficios, muchas clases sociales. Y si usted se ha dado cuenta en las zonas incluso aquí en Estados Unidos, donde hay mucho movimiento turístico, son zonas o estados o ciudades que son muy dadas al desenfreno. Un ejemplo, Las Vegas. ¿Cómo le llaman a la ciudad de Las Vegas aquí en Estados Unidos? La ciudad del pecado. Así le llaman. ¿Por qué? Porque ahí usted va a Las Vegas y usted encuentra de todo, dicen en Totonaca, de tocho morocho. Usted encuentra de todo ahí, de todo, todas razas, religiones, y todos van a lo mismo, a una cosa que se caracteriza mucho en esa ciudad, que es el desenfreno y la promiscuidad. Por eso le llaman así, la ciudad del pecado. Entonces Corinto estaba ubicado en una zona así como esa, donde llegaban muchos barcos y había mucha mezcla de culturas, de creencias, de pensamientos. Y
el problema más serio que vemos en esta iglesia de Corintio es que ellos permitieron que esa mundanalidad penetrara dentro de la iglesia. Ellos permitieron porque fue conscientemente lo que hicieron. A ellos nadie se les infiltró, ellos conscientemente eran partícipes de todo eso. Y debido a esa, como decía, la cantidad de gente y culturas que transitaban por ahí, los corintios se dejaban como que absorber por todo eso. Como le decíamos la otra vez, cuando los pensamientos llegan a la cabeza y son aceptados aquí, decíamos, dice la Biblia, ¿no? Tal es el pensamiento de él, tal es él. En otra versión decía, así como él asimila las cosas, así va a actuar, así va a ser su comportamiento. Entonces ellos iban asimilando todas esas cosas. Cuando llegaba, vamos a poner un ejemplo, llegaba la ciudad de Nueva Orleans, los visitantes de Nueva Orleans, ustedes saben también que Nueva Orleans es una ciudad donde se mueven muchas cosas que no, ¿verdad? Llegaban los visitantes de Nueva Orleans a Corinto y estaban los corintios ahí, mira qué bien se divierten esas personas, vamos a preguntarles cómo se llama eso. Y se acercaban, eran muy dados vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Así como, me gusta esto, pero ¿cómo se llamará? Así bien inocentemente, ¿no? Están haciendo tontería y media ahí, ¿y cómo se llamará eso? Vamos a preguntarles, ¿no? Entonces ellos se dejaban absorber muy fácilmente por eso. Y aceptaban con facilidad los modos de pensar y culturas que les parecían agradables. Eso me gusta cómo se divierte esa cultura. Vamos a ver cómo se hace para hacerlo nosotros. Algo así como los mexicanos, ¿no? Voy a hablar de mi raza, espero que no se enojen mis amigos mexicanos aquí. Pero así somos, nos gusta algo, vamos a ver cómo le hacen ellos. O los chinos, ¿no? Mira, Apple sacó un Apple Watch, vamos a hacer un Pear Watch, de pera, ¿verdad? Algo que se parezca porque me gusta. Lo asimilaban con facilidad. Pero sobre todo lo que se refiere a creencias religiosas. Lo que eran creencias religiosas a ellos era como ¿cómo se dice? Que les prendía así, wow, eso me llama la atención, cuando hablaban de deidades. Un detonador, esa era así, wow, empezaban a hablar de deidades y ellos, wow, a ver, más. Porque Corintio, como les digo, era parte del imperio grecorromano, el cual estaba empapado totalmente de filosofía y maneras de pensar muy extrañas. Filosofía, lo que ellos amaban, los griegos, viene del griego, de una palabra compuesta de dos vocablos griegos, que es philos, como el amor filial, que significa amor, y sofía, que es sabiduría. Entonces esa palabra significa el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento. Ellos les encantaba esto. Estaban muy habituados, ya era no solamente por gusto, sino por cultura. Ellos se caracterizaban por eso. En Hechos capítulo 17, versos 19 al 21, aquí podemos ver un ejemplo de cómo ellos ansiaban escuchar nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, nuevos modos de pensar que llegaban a su zona. Hechos 17, 19 dice, y tomándole, nos narra el episodio cuando Pablo llegó a Atenas. Y dice que él paseaba por la ciudad y veía que ellos tenían muchas deidades. Y por todos lados volteaba y, el Dios de esto, el Dios del otro, el Dios. Y dice que se estaba enardecido Pablo. Entonces en el 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y dice, ¿cómo lo escucharon? Escucharon cómo él hablaba del Dios vivo, el que había creado todo. Y le dijeron, a ver, vamos a traer a ver, ¿de qué se está hablando? Les interesaba, era algo que a ellos les interesaba. Y fíjense, eso es alguna característica que ellos tenían. Y tristemente hoy, a los cristianos de hoy, no les interesa el escuchar la palabra de Dios. Pero ellos tenían, a lo mejor su interés estaba mal fundamentado, pero lo triste en este tiempo, en el siglo XXI, es que a los cristianos no les interesa el escuchar la palabra de Dios. Escuchan hablar de Dios y dicen, el palabrero ya viene otra vez. Y ellos decían, a ver, ven, y lo llevaron al recinto donde ellos hablaban de sabiduría, al Areópago. Y le dijeron, ¿podremos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El versículo 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas
Para ellos era extraño. Un Dios que creó todo, no, y nosotros tenemos muchos. Mira, este creó esto, este creó esta otra cosa, este creó... Tú dices que uno solo creó todo. A ver, vamos a escucharte. Dice, queremos pues saber qué quiere decir esto. Explícanos. Y hoy, otra vez vamos, los cristianos de hoy, nada, ya les predicaron que arrebata tu bendición Jehová Junior, y con eso se quedan. Que decreta y arrebata y quítale lo que el diablo te quitó, y con eso se quedan. No, nunca se acercan a decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo estás diciendo? A ver, explícame. No, hay un desinterés total de el conocer la palabra de Dios, hablando generalmente. Espero que esto no ocurra a nosotros, ¿verdad? Pero si está ocurriendo, es una llamada de atención de parte de Dios, que debemos de prestar, y no es que nosotros le demos el peso a la palabra de Dios, sino nosotros debemos de ver el peso que ya tiene, la trascendencia que ya tiene la palabra de Dios. No es que nosotros se la demos, sino que ya lo tiene. Dicen ellos, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque dice, fíjense aquí el 21, porque todos los atenienses, y Atenas era parte del territorio grecorromano también, eran griegos. Dice, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Fíjense, ellos tenían ese interés. Yo quiero saber algo nuevo. O sea, para ellos la filosofía, la sabiduría, los modos de pensar eran algo que era un detonador para ellos. Lo escuchaban y decían, yo quiero saber, a ver, explícame, vamos, quiero que me digas más. Y Pablo estuvo allí 1 año y medio. Y a veces decimos, el ministerio apostólico de Pablo se las pasaba viajando, ¿verdad? Como hoy son los supuestos ministerios apostólicos, donde los apóstoles del siglo XXI andan viajando por todos lados. Pero vemos que Pablo estuvo allí 1 año y medio, dice, enseñando la palabra de Dios. En Hechos capítulo 18, verso 1, ahí a la vuelta donde estamos ahorita. Hechos capítulo 18, del 1 al 18, ahí podemos encontrar toda la historia de cómo nació la iglesia en Corinto. Pablo llegó ahí y estuvo 1 año y medio predicando. Nos cuenta, y si usted, ahorita no lo vamos a leer todo, pero usted lo puede leer en su casa. Nos cuenta que Pablo llegó primeramente a los judíos, y dice que cada día de reposo él iba a la sinagoga y enseñaba la palabra. Pero un día los cristianos, vamos a decirle así, ¿no? Los judíos, los que se supone que deberían recibir la palabra de Dios con un corazón abierto, ¿no? Dijeron, ¿qué tanto estás diciendo? Y cerraron su corazón y dijeron, no, yo no quiero saber nada. Dicen por ahí, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero también dicen por ahí que una sociedad que no aprende de su historia está condenada a repetirla. Entonces, cualquier parecido con la sociedad de hoy, triste, ¿verdad? Entonces él estuvo ahí 1 año y medio. Dice que después de que ellos fueron rechazados por los judíos, ellos fueron a los gentiles. Y ya no se dice si solamente iban el día de reposo, o todos los días, o si mañana, tarde y noche, pero dice que estaban ahí constantemente enseñando la palabra. Y las personas residentes de allí la recibieron con agrado, abrieron su corazón y dijeron, sí, es cierto. Así como hoy usted está abriendo su corazón y dice, sí, Señor, háblame. Así estaban ellos en ese tiempo, diciendo, sí, vamos a aprender, queremos saber. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es esto que nos traes? Y el propósito por el cual Pablo escribe esta carta, porque él no se quedó, estuvo 1 año y medio y se fue. Dejó a alguien comisionado ahí. Pero tal parece que ese que se quedó comisionado no hizo el mejor trabajo, o tal vez no le interesó, o tal vez no tuvo la misma visión, por así decirlo. La palabra visión no es que como las visiones que tienen hoy en día los cristianos, o sea, ver más allá con los ojos y la mirada de fe que da el Señor. Tal vez esa persona no tuvo el mismo interés que Pablo tenía en enseñar la palabra, que empezaron a ver ciertas cosas, y el propósito por el cual Pablo escribe esta carta es principalmente para corregir las conductas erradas que empezaron a ver en esa congregación. Esas conductas que eran productos de los modos de pensar, ¿se acuerdan? Tal es el pensamiento en el corazón, tal es él.
empezaron a permitir o empezaron a meter todos los pensamientos y las ideas que había en su alrededor. Y empezaron a permitir que todo eso entrara a la iglesia. Empezaron a permitir que todas esas cosas penetraran en el pueblo que Dios había escogido ahí en Corinto. Y todas estas conductas eran nada más que producto de esas cosas, de esos pensamientos, de esas ideas. Ya que ellos eran muy dados y aquí viene la primera palabra clave, el sincretismo. ¿Alguien ubica aquí lo que es el sincretismo? Sincretismo no, es únicamente la mezcla de diversas creencias, y eso es lo que caracterizaba a Corinto. Una mezcla de diversas creencias, el Dios de esto, el Dios de aquello, el Dios de esto, y vamos a poner también aquí al Dios no conocido. Aquí no lo conocemos, pero pues aquí no se vaya a enojar, ¿verdad? Y tenían ahí sus mezclas. ¿Y qué vemos hoy en la iglesia? Un sincretismo espantoso. Espantoso. Y ahorita vamos a ver un poquito más, porque Pablo habla de todas esas cosas solamente en su salutación, del verso 1 de Corintios al 9. Solamente 9 versos vamos a ver hoy. Pero vamos a ver cómo Pablo nos enseña que todo eso todavía está vivo en la iglesia. Al parecer está disfrazado, porque es muy difícil de verlo, pero está vivo en la iglesia. Yo creo que está más vivo que algunos cristianos que ya se están muriendo. Otra cosa que había en el pueblo de Corinto era el gnosticismo. Ya vimos un poquito, ¿verdad?, del gnosticismo. El pastor ya también nos ha estado enseñando acerca del gnosticismo, que era un modo de pensar muy común en medio de esas culturas y en medio de la iglesia también, porque el apóstol Juan, su primera carta, habla refutando toda esa doctrina del gnosticismo. O sea, fíjense hasta dónde penetró y hasta dónde llegó y qué alcances tuvo eso. El gnosticismo no es nada más que el tratar de conocer a Dios mediante el conocimiento intelectual. Es solamente eso. Y esas personas estaban tratando de conocer mediante el pensamiento y el razonamiento. Por eso decían, no, pues si llueve, es porque ha de haber un Dios de la lluvia, ¿no? Hay que hacer una estatua. ¿Cómo será? Pues hay que pensar cómo será el Dios de la lluvia. Tiene que tener como gotitas, ¿no? Imagínense así pensando, tratando de conocer a Dios mediante el conocimiento. Bueno, ellos eran muy dados a eso. Y el gnosticismo era parte de esta revoltura sincretista de lo que los corintios habían tomado ya parte. Ya eran muy partícipes de todo esto. Y después de haber estado metidos en todos estos desórdenes, los corintios llegaron a Cristo. Llegaron a Cristo. Escucharon el mensaje de Pablo, de la boca de Pablo, y aceptaron. Pero el problema es que ahora trataban de implementar o de añadir todas estas cosas a su fe cristiana. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Como por ejemplo, a veces vamos a empezar a ponernos nosotros como ejemplos. A veces nosotros queremos alinear nuestra vida a una conducta santa, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren vivir en santidad para Dios? Todos, ¿verdad? Todos. Y empezamos a crear una lista de sí, o de sís y nos. Para vivir en santidad, debo de hacer esto: orar, ayunar, leer la Biblia, escuchar casa de oración, escuchar cánticos en el YouTube. Empezamos con nuestra lista, ¿verdad? Y para vivir en santidad, no debo de, y empezamos también con otra lista, ¿verdad? No hacer esto, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Empezamos. Porque pensamos que esa es la manera más fácil de establecer santidad en nuestra vida. Claro, es fácil. Como decía Pablo a los colosenses, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Sí, tienen sabiduría, todas esas cosas, y es bueno practicarlas. Es bueno leer la Biblia, ¿verdad que sí? Es bueno ayunar, es bueno orar, es bueno escuchar cánticos espirituales. Es muy bueno, pero no debe de ser nuestro pensamiento. Fíjense, vamos a resaltar esta palabra. No debe de ser nuestro pensamiento, que nos haga pensar, valga la redundancia, que eso es santidad en mi vida.
Porque resulta que eso, la simple práctica, no es santidad. Resulta que eso, la simple práctica, no es relación con Dios. Porque los testigos de Jehová oran, los musulmanes oran, y son muchísimo, me atrevo a decir, más disciplinados en su oración que algunos cristianos. Los mormones también ayunan. Hasta, mire, escuche bien, lo voy a decir así, hasta los satanistas, hasta ellos ayunan. Y eso los hace tener una comunión con Dios. Eso les hace tener una vida espiritual agradable a Dios. La santidad ciertamente sí se manifiesta en conducta, pero no debe de ser producto de una idea, sino debe de ser producto de un espíritu renacido y una mente renovada. De ahí es de donde se manifiesta la santidad, de un espíritu renacido y una mente renovada. No solamente hay que nacer de nuevo, ¿verdad que no? Hay que crecer como un niño naturalmente. ¿Verdad que un niño no nace y se queda así toda la vida? Por eso todos andamos en pañales ahorita. 33 años de la vida han pasado y todavía ando cargando un tremendo pañal ahí. Como naturalmente crece un niño, así debe de crecer un ser nacido de Dios. Así debe de crecer. Tiene que haber, ¿cómo dijimos? Un espíritu renacido y una mente renovada. Entonces, al nacer de nuevo, claro, pasa todo esto. Y ese es el inicio de todo cristiano. Pero el caminar y el peregrinaje de todo creyente debe de ser con pensamientos renovados, ¿sí o no? Díganme si un niño piensa como un niño aún pasados 36 años. A veces tenemos reacciones como un niño, pero ya no pensamos como un niño. Pablo decía, cuando era niño, se lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo ponen en práctica? Cuando era niño hablaba como niño, me comportaba como niño. Mas ahora, dice, tiene que haber una transición. Entonces así es el comienzo de todo cristiano, nacer de nuevo, pero hay que ir renovando esos pensamientos. Todo eso que hemos ido aprendiendo, valga la redundancia, mal aprendido, en todo nuestro caminar como humanos, hay que irlo renovando, hay que irlo sacando. Y el caminar con una mente renovada, entendámoslo como ideas y pensamientos renovados, no de mi carne, sino de esta mente de Dios, de esta mente de Cristo. Con esto es que tenemos que renovar nuestra mente y nuestros pensamientos. Caminar así nos va a traer un resultado. Y seguir caminando con pensamientos corrompidos también nos traerá un resultado que viene traducido en problemas, no solamente en la iglesia, como en este caso los corintios, sino también a nivel personal, familiar, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que sigue viviendo con pensamientos corrompidos tiene problemas en todos lados. Porque alguien que empieza un nuevo trabajo y dice, pues me pusieron de administrador estilo Judas. Aquí nadie me ve, ¿dónde le saco? Esa es su idea, que nadie lo ve. Y a veces pensamos que a escondidas nadie nos ve, pero se nos olvidan los ojos que nos están viendo todo el tiempo, ¿verdad? Y esa es la idea que humanamente la gente tiene. Yo cuando estoy fuera del templo, por eso vivo hasta allá donde nadie me conoce, para que yo pueda hacer y deshacer, al cabo que nadie me conoce. Pero se les olvida que dice la Biblia que los ojos de Dios están sobre los justos y los injustos, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, la mente de Dios. ¿Qué es lo que dice la mente humana? Nadie me está viendo. Entonces, si seguimos caminando así, vamos a terminar con muchos problemas. Y algunas de las cosas que vamos a estar viendo en esta epístola, en esta primera lección, es que Pablo inicia su carta recordándonos las maravillas de ser un creyente. ¿Verdad que estamos aprendiendo con la serie que está llevando el pastor, los beneficios de un nacido de Dios? Entonces aquí Pablo nos empieza recordando, una de las primeras cosas es, ¿cuáles son las maravillas de ser un creyente? Porque a veces dicen que ser un creyente es bien aburrido, que ser un creyente es estar bajo el yugo de alguien que te está pisando el cuello todo el tiempo. Pero Pablo nos va a enseñar por medio de esta carta cuáles son esas maravillas. Y el propósito era para que ellos pudieran ver
qué tipo de vida estaban viviendo, porque estaban muy por debajo de los estándares de un nacido de Dios. Otra de las cosas es que también nos va a recordar cuál es el propósito por el cual Dios nos eligió, ¿verdad? Que Dios no nos eligió al azar, que bueno, de ti, María, de doping, güey, tú, caramácara, y ya se me olvidó que tú, a ver, ¿verdad que no? Nos eligió con un propósito. Entonces Pablo nos va a recordar cuál es ese propósito por el cual nos apartó del mundo para vivir para Él y no para seguir viviendo como estamos viviendo o como estaban ellos viviendo. Otra de las cosas es que nos va a hablar de cuál es la abundante gracia. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada la abundante gracia que Dios ha dado a la iglesia? Nos recuerda cuál es esta abundante gracia que Dios nos da y que no lo merecemos. Porque a veces nosotros nos creemos merecedores de toda la gracia. No, yo porque predico, mira, si el Señor derrama super mega abundante gracia sobre mí, pero sobre usted no. No debe de haber ese pensamiento en nosotros, porque gracia es favor inmerecido. Nos recuerda también el tremendo favor que Dios nos da. Todos los días nos da tremendo favor el Señor. Todos los días son nuevas sus misericordias, dice, ¿verdad? Y también nos habla de los dones, porque algunos cristianos han dicho, sí, Señor, yo reconozco los dones que has dado a mí, pero muchos hacen como Sansón, los empiezan a usar para su propio beneficio. Y algunos otros los entierran, dicen, no, a mí me da miedo, no, yo no tengo ningún don, Señor. Pero la realidad es que Dios ha derramado dones a la iglesia, le ha dado dones a la iglesia. Entonces nos recuerda esos dones que Dios nos ha dado, y no solo eso, sino las bendiciones espirituales de las cuales ya somos partícipes, ya en este tiempo, ahora mismo. Como por ejemplo, el que podemos tener este libro todavía. Crean que va a venir un tiempo donde esto no va a existir. Y muchos lo van a anhelar y lo van a buscar, pero no va a estar. Hoy podemos ser partícipes de esa bendición espiritual. Y todas estas cosas de las cuales los corintios, así como la iglesia de hoy, ya los tenían. Así como hoy nosotros somos y tenemos acceso a todo esto, ellos también lo tenían. Pero les faltó saber apreciarlo, así como a la iglesia de hoy. Le ha faltado saber apreciar todas esas cosas que Dios nos ha dado. Y no solo de saber apreciarlo, sino que también les faltó saber disfrutar de ellos. Disfrutar. Ahorita vamos a ver un poquito más conciso todo esto. Y de disfrutarlos no solamente así, sino con liberalidad, porque Dios es un Dios generoso. Cuando derrama algo de su bendición, lo derrama con abundante generosidad. Por tanto, ellos como a nosotros, nos ha faltado renovar nuestros pensamientos e ideas con la palabra de Dios. Y hablando de santidad y pensamientos, no lo busque, lo puede anotar en Éxodo capítulo 28, verso 36 al 38, nos habla acerca de una de las vestiduras que el sacerdote debía tener, uno de los componentes que había en su vestidura sacerdotal, la cual era una placa de oro que debía llevar el sacerdote sobre la mitra o sobre su turbante como parte de esa vestidura. ¿Dónde la tenía que llevar? En la frente. Era como una mantita que llevaban aquí, y luego como con un anillo así, una placa así de oro, y en esa placa de oro tenía que haber una inscripción que decía, ¿sí se acuerdan cómo decía? Santidad a Jehová. ¿Y dónde la tenía? No la tenía en el brazo, no la tenía en el pecho, la tenía en la frente. Pensamientos, mente renovada. Santidad quiere decir apartado para Jehová. Santidad a Jehová. ¿Dónde tiene que iniciar todo eso? Y dice el verso 38 del capítulo 28 de Éxodo, y estará sobre la frente de Aarón. Sobre la frente. ¿Se dan cuenta cómo el Señor quiere santificarnos desde ahí, desde los pensamientos? Ahora, después de esta gran y breve introducción, abra conmigo su Biblia en 1 Corintios capítulo 1.
Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso 1. ¿Ya está ahí? Fíjense cómo empieza Pablo. Pablo dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Hasta ahí nada más. Una salutación muy diferente a las que Pablo acostumbraba. Empieza diciendo Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Por qué empieza así? Porque empieza estableciendo la autoridad como enviado de Dios. O sea, el mensaje que Pablo iba a transmitir era un mensaje que podía ser bien recibido o no bien recibido. Pero él empieza diciéndoles: lo que yo les voy a decir ahorita, les voy a comunicar, no viene de parte mía. Yo solamente soy un enviado, porque eso significa apóstol, significa enviado. Y empieza diciendo: yo no vine por mis propias fuerzas. Yo no vine porque a mí se me ocurrió venir a anunciarles esto. Yo vine porque soy enviado de Dios. Y Él me avala. Y no solamente Él, sino que también los otros miembros de la iglesia, los que eran columnas en ese tiempo, que eran los demás apóstoles. ¿Se acuerdan el pasaje donde dice que Pedro le dio a Pablo la diestra en señal de compañerismo? Cuando le dijeron: ok, sí, realmente hemos constatado que el Señor se te apareció y hemos visto los frutos que el Espíritu Santo ha dado en tu vida. Y bienvenido, hermano. Le dieron la mano y dijeron: nosotros iremos a los judíos y ustedes a los gentiles. Estaban diciendo: sí, reconocemos realmente que Dios te envió. Dios hizo algo en tu vida. Entonces ahí vemos el respaldo también de ellos. Pero empieza con esta salutación estableciendo principalmente la autoridad que de Dios recibió. No está hablando humanamente, no va a hablar palabras de sabiduría, como más adelante dice en los capítulos posteriores que iremos viendo, donde dice que yo no vine a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, dice. Entonces está estableciendo que es algo que Dios necesitaba decirle a los corintios, como lo que hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan? Cuando Dios quiere y tiene que decirle algo a alguien, lo dice. No se lo calla, no lo guarda así como: no, pues ahí para la otra. No, lo dice. Y todas estas credenciales, fíjense, que Pablo poseía, porque dice que Pablo era fariseo de fariseos, ¿verdad? En cuanto a la ley irreprensible. Eso quiere decir que todos los rituales de la ley él los guardaba al pie de la letra. Dice que era fariseo de fariseos. Aún entre los fariseos él era de los más intachables. En cuanto a la ley, dice que era celoso, perseguidor de la iglesia, que no podía permitir que en su creencia la ley y los rituales fueran profanados por, según ellos, nuevas creencias que traían los cristianos. Pero él no usó ninguna de esas que antes él usaba, porque él decía: yo era todo esto. Pero para presentarse a los corintios él no llegó con ninguna de estas credenciales diciendo: yo soy fariseo, yo soy aristócrata, yo estudié bajo los pies de Gamaliel. No llegó anunciando todo eso. Dice: yo fui enviado, pero no de ninguna autoridad humana, sino de parte de Dios. Y todas estas credenciales las desechó. Y él no estaba poniendo esto para que su mensaje fuera recibido, porque imagínense si él llegaba: a mí me envió Zeus. Fíjense, que él hubiera dicho: a mí me envió Dios del trueno. ¿Qué hubieran dicho los griegos? Vente, todo el pueblo se hubiera juntado ahí, a ver, dinos. No, a mí me envió el Señor, dice. O sea, que realmente no me importa, por así decirlo, es una expresión. Lo que en mi corazón está no es el que reciban lo que les voy a decir. Yo vengo nada más a anunciarlo, como lo que nos enseñaba el pastor el lunes pasado, ¿verdad? De Ezequiel. Nuestro trabajo no es ir y asegurarnos que la gente escuche el mensaje y me voy a poner aquí hasta que me hagan caso. No, simplemente es ir y anunciar la palabra del Señor. Es lo que él estaba haciendo. Por eso está diciendo: yo soy enviado del Señor. Y todo lo que antes fui no me interesa ahorita. Traigo un mensaje y si lo quieren recibir de parte de Dios, adelante. Si no, limpio soy, como le dijo cuando se despidió de los de Éfeso. Limpio soy yo de su sangre, porque yo no he rehuido
enseñarles todo el consejo de Dios. Pues, es lo que él estaba diciendo. Nos daba a entender que ese mensaje no era ni humano ni terrenal, sino que era de parte del mismo Dios. Por eso dice Pablo, llamado a ser apóstol, llamado y a ser enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Versos 2 y 3. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hasta ahí nomás. A la iglesia de Dios, dice. ¿A quién iba dedicado este mensaje? ¿A la iglesia de Corinto? Así dice. Fíjense, vamos a poner atención a los detalles, a lo que está escrito aquí. ¿A quién iba enviado este mensaje? Primero dice, a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es una denominación. La iglesia de Dios no es una organización. La iglesia de Dios no es un grupo de simpatizantes. La iglesia de Dios no es un sello en nuestra playera. Porque ellos tenían así esos pensamientos. Hablando del gnosticismo, uno de los rituales de iniciación que ellos tenían es que ellos según pensaban que tú tenías que ser uno de los elegidos para llegar a tener el conocimiento supremo de la deidad. O sea, no cualquiera, tenías que tener un ritual de iniciación para ser de los elegidos. Entonces él llega y les dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No dice a la iglesia de Corinto, está hablando en general, a todos dice, y nos dice ahí más específicamente, a los santificados en Cristo Jesús. Porque créame, yo se lo voy a decir con todo respeto, muchas de las personas que atienden a las iglesias hoy no viven de esa manera, no han sido santificados. Santificado quiere decir apartado, o sea, no viven una vida apartada para Dios en Cristo Jesús. Muchas personas solamente vienen a una nómina eclesiástica, van a la iglesia y son partícipes de un mensaje, salen de ahí y viven como se les da la gana. Muchas personas no viven de esa manera santificada, y Pablo hace este énfasis a los santificados por la condición en la que ellos estaban viviendo. Había pecado, tremendo pecado, dice el capítulo más adelante, el capítulo 5 dice, tal pecado que ni aún entre los gentiles se nombra, porque había un muchacho que había tomado por esposa a la esposa de su papá. Dice, ni aún entre los gentiles se nombra este tipo de pecados. Entonces él dice a los santificados para hacerles ver o contrastar cómo estaban viviendo. Es como cuando un cristiano está sentado, ¿no?, en una reunión cristiana, y dicen, porque dice el que está predicando o el pastor, dice, porque verdad, hermanos, que todos aquí nosotros somos santos y no decimos mentiras. Claro, verdad, se entiende, pero el que dice mentiras, ¿cómo se queda? Así como, sí, amén. O sea, le causa algo en su corazón, ¿verdad? Es lo que Pablo trataba de hacerles. Nosotros como cristianos hemos sido santificados. Y ellos, ¿cómo creen que se vieron ellos en su corazón proyectados así? Santificados. A ver, explícanos más, Pablo, decían, ¿no? Dice a todos los santificados en Cristo Jesús, y todavía les va a dar un énfasis más. Dice, llamados a ser santos. Bueno. Creo que ahí ya no me quedó duda de decir los corintios. Llamados. Yo fui llamado, decía Pablo, a ser enviado para ser pregonero de buenas nuevas. Para eso fui llamado. Pero todos los que están en Corinto y que han sido santificados en Cristo Jesús, también han sido llamados a ser santos, a vivir apartados para Dios. Y ellos realmente no estaban viviendo una vida apartada para Dios. Y otra vez lo voy a decir, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La iglesia de hoy se caracteriza por ser una iglesia mundana, como la que había en el tiempo de los corintios, porque han permitido tantas cosas en el altar de Dios que realmente ya no les provoca nada. Es más, cuando llega algún profeta, casi como
como Ezequiel, que el Señor le decía, ve y habla mi palabra, escuchen o dejen de escuchar. Y cuando llega algún profeta, algún predicador a ese tipo de congregaciones y predica la palabra de Dios, ¿qué hace la gente? Se ofende. No, sí, sienten aquí, pero nosotros no podemos ver lo que ellos sienten aquí, lo que están viendo aquí. Pero créanme, yo se los digo así bien, con mucha certeza, que están viéndose reflejados aquí, pero les ofende. No les provoca un cambio, un arrepentimiento, les provoca una ofensa. Decir, no, ¿qué estás diciendo? No, sáquenlo de aquí a este. Entonces ellos no vivían así, santificados, no entendían, no apreciaban el llamamiento de Dios a ser santos. Y luego dice, continuamos con la lectura, llamados a ser santos con todos. Nada más esta palabra, con todos. ¿Y quiénes son todos? Fíjese aquí cómo nos echa también por tierra. Esta sola palabra nos echa por tierra ese pensamiento que hay. Y que así lo voy a decir porque yo he visto que ha provocado mucho daño. Y personalmente, como testimonio mío, yo lo puedo decir. A mí el creer que Casa de Oración y que Chuy Olivares eran los depositarios, yo se lo digo así, me causó mucho daño, porque yo pensaba y en mi corazón concebía que todos estaban mal. Y ahí está mi esposa de testiga. Cómo andaba yo, estás mal, y tú también. Y toda la gente hasta me despreciaba porque decían, sí, uno una vez me dijo, sí, yo ya sé que nada más tú entiendes, que nada más tú estudias, yo ya sé que nada más tú. Y yo no lo entendía en ese tiempo, me provocaba celo, según yo, decía, celo santo, es que todos están errados, es que todos, bueno, todos tenemos un inicio, así como los niños, como lo que vimos al principio, todos tenemos, tal vez nosotros ya estamos en un punto más donde podemos ver más, con un panorama más amplio, pero así como un adulto tiene que ir desarrollando como valores personales la prudencia, porque un adulto no le va a decir a un niño, oye, pues ¿por qué no ves las cosas como yo las veo? ¿Verdad que no? ¿Cómo se vería el adulto? Mal. ¿Cómo se vería un señor de 39 años diciéndole a un adolescente de 12, es que tú no sabes lo que eres? ¡Ay, cabezón! ¿Cómo se vería? Pero ¿cómo se ve un adulto acercándose? No, mira, pues, te lo digo, ¿no? Yo también fui adolescente y sé lo que piensas, sé cómo ves las cosas. Hoy te quieres comer el mundo y quieres hacer... Mira, ¿y qué hace el adolescente? ¿Sí? ¿Te escucha o no te escucha? Pero es más probable que te escuche a que tú llegues con una reacción así intemperante y, bueno, así eran los corintios. Y así a veces hay muchos cristianos que son intemperantes porque no entienden que todos los que han recibido lo que leímos al principio, los que han sido santificados en Cristo Jesús, todos crecen de una manera distinta. Tal vez nosotros ya crecimos en alguno, pero no entienden que todos son diferentes, como ya lo hemos enseñado en lecciones pasadas. Todos tienen un carácter distinto, todos tienen una personalidad distinta. Entonces aquí en esta escritura, ¿quiénes son todos? Dice ahí los que en cualquier lugar. Ah, bueno, ¿verdad que no solamente en casa de oración? Yo lo entendí ya hace muchos años. ¿Verdad que no solo en casa de oración hay nacidos de nuevo? ¿Verdad que no solamente en casa de oración está la sana doctrina? Y lo digo así porque yo he visto que eso ha hecho mucho daño en todas partes. Muchas personas nada más se dedican a compartir todo lo que es casa de oración porque dicen que solamente aquí está la sana doctrina. Gloria a Dios que nos ha permitido ser partícipes de esta sana doctrina. Pero también tenemos que entender que en otras partes hay gente que predica la sana doctrina y que en otras partes hay gente que crece escuchando esa sana doctrina. Entonces aquí donde dice todos es los que en cualquier lugar invocan, ¿cuál nombre? ¿El nombre de Casa de Oración? ¿El nombre de Chuy Olivares? ¿El nombre de Marco Antonio Pliego? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ¿dónde está el poder y dónde está la verdadera esencia del cristianismo? En todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo.
y luego lo sella con un sello de esos antiguos que le echaban, ¿cómo se llama? Cera, y luego ¡pah!, lo sella así, ¡pah!, dice, Señor de ellos y nuestro. ¿Se dan cuenta? Echa por tierra todo eso, todo ese tipo de pensamiento de segregación, todo argumento que quiera hacer, así como ellos pensaban que había un grupo de elegidos nada más que podían tener acceso a ese conocimiento de la divinidad. Lo echa por tierra, diciendo, todos los que invocan el nombre del Señor, esos son los que son los santificados y justificados y llamados a ser santos. Esos son los cristianos. Esto es un verdadero creyente. Esto es. Y también nos enseña que no es cierta denominación la que tiene acceso exclusivo a esta gracia, como en algunos lados se predica, ¿verdad? Nosotros fuimos parte de una iglesia donde decían que ellos eran los que tenían casi acceso directo con el mero y adquirían su identidad de la denominación. No, nosotros somos esto. No, hermanos, pero pues antes de todo somos cristianos. No, pero nosotros somos esto. Bueno, su identidad era ser esa denominación. La identidad del cristiano es ser de Cristo, el cual es Señor de ellos y nuestro. El señorío de Jesucristo en tu vida es el que hace esa diferencia, si eres o no eres cristiano. ¿Verdad que sí? Luego dice el verso 3, todavía Pablo no se cohibió en hacer énfasis en esto. Verso 3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Con esto el apóstol nos reafirma que todos significa todos. O sea, no los que a mí me caen bien, no los que la cultura fulana a mí no me cae bien, no los que a mí esos no me caen, esos no creo que se vayan a convertir nunca, aunque practiquen, yo creo que no, todos. Ya vimos quiénes son esos todos, ¿verdad? Pero aquí nos va a dar otro sello. Gracia y paz. Gracia era un saludo común entre los griegos, que cuando ellos se saludaban decían Haris. Haris, hola, ¿cómo estás? Gracias, gracia. Y paz era el saludo común entre los judíos, que era Shalom. Está saludando gracia y paz. Por otro lado, también podemos ver que la gracia es la que derrama el Señor Jesucristo. Y la paz es la que nos da Él con Dios. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso quiere decir que ya no somos sus enemigos. Porque la persona que no ha aceptado esta gracia, que no ha invocado al Señor Jesucristo, al nombre del Señor Jesucristo para salvación, esta es otra de las enseñanzas que abundan en la iglesia, que cualquiera puede acercarse delante de Dios y decirle como Padre mío, ¿no? Y a veces nosotros como cristianos lo adoptamos, no, sí, vente, vamos a orar por ti. Lo primero que debe de hacer la persona que no cree es arrepentirse. Gracia y paz, dice. Tiene que haber esa paz, que ya no somos enemigos de Dios. Tiene que quitarse esa enemistad que hay entre Dios y el pecado. Señor, renuncio a esto. Entonces sí, dice que ya podemos entrar con confianza, ¿verdad?, ante el trono de la gracia. Pero antes, sí, claro, Dios tiene misericordia. Misericordia quiere decir que Dios, ¿qué dice? Nos da algo merecido, como la gracia, nos perdona. Entonces, Dios tiene misericordia, pero la gracia es algo más inmerecido, como el perdón. ¿Verdad que sí? ¿Merecíamos ser perdonados nosotros? Entonces, este saludo o esta conjunción nos muestra que no debe de haber entre nosotros un pensamiento de exclusividad. No, porque ellos son de este pueblo y nosotros de este, no vamos a conciliar. Yo conocí a un pastor que una vez le pregunté, si cierto pastor de cierta iglesia lo invitara a tomar un café, así más, ¿no?, para platicar, y usted diría, no, yo no iría, porque yo a eso no conciliamos doctrinas.
Yo no le pregunté si iban a ir a conciliar doctrinas, simplemente le pregunté si él se tomaría un café con él y él me dijo, no. Entonces no debe de haber ese pensamiento de exclusividad o de superioridad. Esto es algo muy común entre los cristianos, que cuando llegamos al conocimiento de Cristo ya nos sentimos personas superiores. Simple y sencillamente el conocimiento de Cristo y el arrepentimiento nos hace salvos, no nos hace superiores. ¿Se acuerdan lo que le sucedía al pueblo judío? Ellos creían que eran los elegidos, nosotros somos el pueblo. Sí, Dios los eligió, es una verdad. Pero un día Dios les bajó los humos y les dijo, yo a ustedes no los elegí porque fueran el mejor pueblo, porque fueran esto. Ustedes eran de los peorcitos. Pero fue por su gracia. Entonces eso no debe de crear en nosotros ese pensamiento, ¿verdad?, de superioridad, puesto que Cristo es Señor de ellos y de nosotros, que éramos igual que ellos, nada más que ahora nos hemos arrepentido, ¿verdad? Gracia y paz, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sigue el verso 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, fíjese, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy. Ya empieza, ya terminó su saludo el apóstol. Ahora va a empezar a transmitir el mensaje que Dios le dio. Gracias doy, dice, y fíjese cómo él no empieza como cualquiera de nosotros hubiera comenzado una visita apostólica. Yo vine porque, ya empezó, vine a regañar a todos, vine con palo, ahora sí, así cualquiera de nosotros hubiera llegado así, ¿verdad que sí? No diga que no, cualquiera de nosotros hubiera llegado con esa actitud, a ver, ¿qué está pasando? Pues, no, fíjense cómo él empieza, no empieza regañándolo por las conductas y las divisiones que eran manifiestas, eran muy, muy manifiestas en ellos. Él no llegó con esa actitud, sino que les recuerda que ellos han recibido un favor inmerecido de Dios. Gracias doy a mi Dios, dice, siempre por vosotros, por la gracia que de Dios han recibido. Fíjense cómo llega así. ¿Cómo hubiéramos llegado nosotros? Nomás por decir algo. Con el palo, ¿verdad? Con el cinturón, con los versículos ya bien trazaditos. ¿Cómo los voy a reprender ahorita a estos? Van a ver, ahorita sí me van a conocer. Fíjense cómo Pablo muestra un carácter transformado. Porque por el celo que ardía en él antes, ¿qué es lo que hizo? Denme cartas, yo estos los encierro porque los encierro y los que se mueran. Eso me hace recordar una historia que fue real del historiador Flavio Josefo. Escribe, creo que sí fue, acerca del el discípulo del apóstol Juan Policarpo, que cuando él fue aprendido, dice que a los que lo fueron a aprender les dijo, sí, está bien, yo voy a ir con ustedes, pero siéntense, les voy a dar de comer. Un largo viaje que tuvieron, siéntense, a ver, vamos a darles agua, vamos a darles de comer. ¿Quién de nosotros hubiera hecho eso? Y luego dice que lo llevaron, ellos, los soldados se quedaron así, lo llevaron y lo aprendieron, y toda la multitud afuera dice que lo iban a quemar, y dice que toda la multitud estaba afuera gritando, pruébenlo y que los maten, y uno de los gritos que caracterizaba a esta multitud decía, que mueran los ateos, porque para ellos los cristianos eran ateos. Ateo significa sin teos, Dios. Para ellos decían, ellos no tienen a nuestros dioses, ellos no tienen Dios, ellos son los ateos. Y la gente gritaba, que mueran los ateos. Y dice que Policarpo dijo, sí, que mueran los ateos. ¿Quiénes eran los que realmente estaban sin Dios? Los que decían que tenían a Dios. Y muy, muy tristemente a veces hoy en la iglesia, los que dicen tanto defender la sana doctrina, los que tanto dicen amar la palabra de Dios, los que tanto dicen, son los que más alejados de Dios están. Son los que realmente están sin Dios, ¿verdad? Entonces él no llega así con esa actitud. Fíjese, por eso es importante que nosotros aprendamos de este apóstol, que él no llegaba así con el chayote a darle, que seamos así, que desarrollemos esa paciencia, esa longanimidad de parte de Dios,
Que cuando haya cosas que arreglar, bueno, sí, hay que recordar lo que la palabra de Dios dice. Mira, nosotros como cristianos deberíamos de estar aquí, pero estamos aquí. Entonces necesitamos ajustar para estar a los estándares de Dios, porque verdad que Dios no juzga por nuestros estándares, Dios juzga por sus estándares. Y como Él es un juez justo, Él va a pagar con justicia al que se lo merece. Porque Él dice, no tendré por inocente al culpable. ¿Verdad que sí? Entonces Él por eso llega así, miren, bueno, yo quiero recordarles esto, la gran y abundante gracia que han recibido. ¿Y cuál gracia? Dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En todas las cosas, dice, fuisteis enriquecidos. Y aquí está la gracia por la cual Pablo oraba y por la cual Pablo le daba gracias. Por cierto, ¿usted le da gracias a Dios cuando Dios derrama su gracia sobre alguna persona? ¿O se enfada? ¿O le reclama a Dios como nos enseñaba el pastor de Jonás? ¿Cómo que los vas a perdonar si ese pueblo? Nos indignamos así y empezamos a discutir la voluntad divina. ¿O le damos gracias a Dios? Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de ese pueblo que iba a perecer. No, ¿cómo que los vas a perdonar? Si yo, mira que he estado, y empezamos, ¿no?, a discutir. Pero él daba gracias a Dios, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Enriquecidos, y aquí está, les decía, la gracia. Porque dice, en todas las cosas y en toda palabra. Porque ellos se les enseñó por año y medio la palabra de Dios, constantemente, en todas las cosas. Y lo triste es que hoy en la iglesia las personas no consideran la predicación de la palabra de Dios como una riqueza. Hoy se considera al que predica la palabra de Dios como un santurrón, como un se cree mucho, como un busca reconocimiento. No se aprecia, como les decía al principio, esa riqueza, ese peso que ya tiene la palabra de Dios. Aquí dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra. Y esto era algo que ellos no valoraban, que tenían buena enseñanza, no lo valoraban, que tenían abundante instrucción, así como nosotros, así como en muchos lugares que no se aprecia lo que la gente, los ministros de Dios, los enviados de Dios hacen para ministrar al pueblo. Yo conozco muchas personas que andan en otros lados y fíjese, esto lo voy a decir con cuidado, no es malo ver otras predicaciones, no es malo escuchar otros pastores, pero hay muchas personas que menosprecian lo que reciben en casa y dicen, no, a mí me gusta más el pastor de España, que él sí le gusta dar duro a las falsas doctrinas, él sí se va con todo, y la instrucción que se nos da en casa es menospreciada. Dice, en todas estas cosas, todo esto es una riqueza de parte de Dios. Muchas iglesias quisieran tener este tipo de instrucciones. Yo conocí hermanos que decían, a mí me encantaría que el pastor realmente nos predicara la Biblia, porque ahí donde estábamos nos predicaban cuentos así que nos hacían así en la boca con el dedo. Y ellos lo externaban así, me encantaría que el pastor predicara la Biblia. Sabrá Dios que estaba predicando el pastor. Pero hay veces que aquí en la iglesia, en la casa de Dios, no se aprecia que haya esa instrucción. Y andan por otros lados, dicen, no, es que a mí me encanta la escatología, y andan buscando prédicas de escatología. Yo se lo voy a decir así, miren, cada iglesia, como en el Apocalipsis, le decía, y escribe al ángel de la iglesia. Cada iglesia tiene una necesidad distinta, cada congregación tiene una situación muy diferente a la que estamos nosotros viviendo y a la que están ellos viviendo. Cuando Dios manda una palabra, que no lo dudo, que Dios mande palabra a sus siervos, es para la necesidad que está ahí. Pero a veces nosotros nos queremos ir ahí, no, es que a mí me encanta más este tipo de predicación, pero a veces no podemos entender que Dios manda esa palabra específicamente para la necesidad que están pasando ahí. Y cuando viene la palabra a la necesidad que estamos pasando aquí, la menospreciamos, porque decimos, no, a mí me encanta más ese tipo
de palabras que dan allá. Y pues, sí me gusta aquí, pero pues no tanto. Prefiero allá, ¿se acuerdan? Vamos a ver más adelante que ellos decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, a mí me gusta más este. Bueno, vayan anotando o vayan grabándose esto para que ustedes puedan ver más lo que vamos a ir viendo más adelante. Como les decía, se va a ir poniendo más bueno. Y en todas estas cosas era una riqueza. Dice, y en toda ciencia, es decir, el conocimiento que se necesita para hablar eficazmente la palabra de Dios. Y cuando estaba estudiando esto me acordé mucho, porque en los tiempos cuando yo empecé y que era yo así, como ya le platiqué que yo era, cuando yo era así, se me quedó grabado mucho el pastor Chava Pardo y el pastor Chuy García. Decían que ellos tenían un mentor allá en Guadalajara que se llamaba Pablo Hunter, y que siempre que los veía, dice, y también creo que el pastor Guillermo, una vez cuando fuimos a Minnesota nos dijo eso, dice que ese señor siempre les decía, ese hermano les decía, hermano, sabiduría, sobre todo sabiduría y revelación. Eso, cuando estudié esto me hizo acordar de eso, porque hoy ya no se anhela eso en la iglesia. Dice que fueron enriquecidos en toda ciencia, y eso, como les dije, es decir, el conocimiento que se necesita para hablar eficazmente la palabra de Dios, no elocuentemente, porque hoy muchos predicadores predican con mucha elocuencia, cuidan los tiempos, cuidan las palabras, que sean las correctas. Eso es elocuencia. No que no diga esto, que no repita tantas veces, que no tenga ¿cómo se dice? Tablillas, muletillas, que repito muchas veces la misma palabra. Cuidan todo eso, hablan con elocuencia, pero no tienen esta ciencia que es el conocimiento que se requiere para hablar eficazmente, no elocuentemente. Y aunque no tiene nada de malo, ¿verdad que no tiene nada de malo ser elocuente? No tiene nada de malo ser entendido en cómo hablar, cómo prepararse para poder hablar frente al público. No tiene nada de malo. Lo malo es anteponer eso ante lo que voy a decirles, la revelación. Porque muchas personas se queman las pestañas estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, y solamente transmiten eso, el puro conocimiento. Yo ya leí la enciclopedia de ya leí el comentario de John MacArthur, ya leí el comentario de este otro, y wow, impresionante, sí, pero lo lanzan así, tal como está. No piden la revelación, que esa es la ciencia. No piden de parte de Dios la revelación. Y ahorita me hizo acordar de este capítulo, de Efesios capítulo 1, el 1 verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales. Fíjate, Él nos está viendo en un lugar celestial, que no estamos, ¿verdad que no? A veces las cosas que hablamos parecen así como que muy terrenales, pero el poder, vamos a decirlo así, se me fue la palabra, ¿cómo soy yo para que se me vayan las palabras? Se me fue la percepción, porque a veces yo me he estado viendo, cuando entiendo, por decir algo así, que leo un comentario y digo, wow, qué impresionante, pero de repente viene una revelación espiritual de cómo aplicar eso, ese conocimiento. Mira, sí es cierto, lo podemos aplicar aquí, tiene mucho sentido. Te lleva a otros pasajes. Esa es la revelación de la cual este hermano que yo les digo, siempre que veía a estos pastores les decía, revelación, sabiduría y revelación, porque muchos sí, sabiduría, y este es el término. Les digo, no tiene nada de malo, pero saben, y ustedes son muy entendidos, ¿verdad?, que en todo debe de haber un balance. Si hay sabiduría, también tiene que haber revelación de cómo aplicar, de cómo hablar la palabra con eficacia, y eso es lo que sucedió en Pablo, porque cuando él predicó, los corintios creyeron, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la prueba y la sustancia de que hubo eficacia en la predicación? Porque dice que abundaban en todos los dones. ¿A quién le da Dios los dones? A los que han creído. No se los da a cualquiera. Entonces quiere decir que hubo una eficacia.
No solamente él llegó con palabras así persuasivas, como dice más adelante, de humana sabiduría, diciendo, mira, yo conozco la filosofía de los epicúreos, de los estoicos, yo he estudiado ahí las filosofías de Platón. No, él no llegó con ninguna de esas cosas. Él llegó hablando la palabra de Dios con sabiduría y con eficacia, o sea, con revelación de cómo puedo aplicar esto, cómo puedo amoldar esto para que mis hermanos entiendan la condición en la que están. Y les digo, no tiene nada de malo el ser elocuente y tener sabiduría, pero siempre hay que pedir la revelación. Por eso hay muchas iglesias que no fructifican, por eso hay muchas iglesias que no, y hablando de fructificar, no estoy diciendo que mucha gente venga, sino que la calidad de creyentes que haya sean realmente genuinos. Que el fruto es en el interior, no en el número. Entonces, por eso hay muchas gentes en las iglesias que no fructifican así en su espíritu, porque no tienen esa esencia, no tienen esa ciencia de cómo aplicar el conocimiento adquirido. Pero él dice, en toda ciencia fueron enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia. Y fíjense cómo dice primero la palabra, porque de ahí es donde viene la ciencia, o el cómo aplicar eso que ya aprendiste. ¿Está conmigo? Dice el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fíjense, y aquí está la confirmación. Sí, ya les prediqué, y como el Señor me reveló, así lo hice, y hubo una confirmación. Y aquí nos enseña que lo que antes dijimos, cuando la palabra de Dios se habla con eficacia, es decir, con sustancia, hay un resultado en la vida del que la escucha. Así como ellos creyeron a esta palabra que recibieron, y hubo una confirmación, la cual eran los dones, ¿verdad? Hubo una confirmación en que algo sucedió en sus vidas, pues abundaban. De todas las iglesias se dice que ellos eran los que más dones tenían, más dones se movían en esta iglesia que en todas las demás. Y dice, pues no les falta ningún don, el 7, de tal manera se confirmó que ustedes creyeron que Dios les dio abundantes dones, de tal manera que no os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más Pablo nos hace el énfasis que la gracia de Dios que nos ha dado, que en la gracia de Dios, Dios nos ha dado todo, riqueza espiritual, abundante palabra, ciencia y dones. Fíjense, ellos habían recibido todo, en ninguna manera dice les falta nada. Y aquí nos cabe una pregunta entonces, si ellos habían sido enriquecidos, así como nosotros, ¿verdad que sí? Si ellos habían recibido tanta riqueza espiritual, tanta abundante gracia y tantos abundantes dones, ¿por qué estaban viviendo como estaban viviendo? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué les entró a la cabeza? Como a veces yo me digo a mí mismo, ¿en qué momento fue que sucedió tal desvío? Porque a veces yo le he platicado con mi esposa así, y mira, a veces vemos que las cosas van bien así, y de repente nos dan una sorpresota así como que, casi como si nos dijeran, alguien se murió. Pues si yo lo vi también hace 8 días. A veces estamos así. ¿En qué momento fue que hubo tal desvío? ¿En qué momento fue que se murió esa persona? ¿En qué momento? ¿Por qué estaban viviendo así? ¿Por qué habían perdido el interés? ¿Por qué habían menospreciado todo lo que habían recibido? Dice, no les faltaba nada y estaban esperando la manifestación. Y aquí está la riqueza de todo esto que venimos diciendo. Esperando la manifestación. ¿Cómo la estás esperando? ¿Se acuerdan del tema que compartimos de las vírgenes? ¿Cómo lo estás esperando? ¿Cómo estás usando todo lo que Dios ya te puso aquí a tu disposición? ¿Cómo estás usando todo lo que Dios ya puso en tus manos como un creyente que ha invocado el nombre de Cristo y se ha santificado y se ha apartado? ¿Cómo lo estás esperando? Y la riqueza de todo esto es en examinarnos cada día, a ver si realmente estamos aprovechando estas riquezas. Estar viendo constantemente en el espejo, como dijimos al principio, ¿de qué estoy haciendo con esto? Esto que Dios me dio, porque yo se lo aseguro y con certeza se lo digo, usted ha recibido, así como yo, de parte de Dios, dones, gracia, abundante amor, misericordia, de todo, igual que yo.
Pero la pregunta es, ¿lo está usted aprovechando? ¿Usted se está examinando cada día a ver si realmente lo está aprovechando? Estas cosas que Él ya nos ha proporcionado, las cuales, fíjense, serán señal clara en el día de Jesús, si realmente estábamos caminando con pensamientos renovados o seguimos con una mente corrompida y carnal. Porque el que sigue con una mente corrompida y carnal dice, no, a mí no me importa todo eso que es espiritual. Yo quiero el aquí y ahora. Right now, como dicen en el pueblo de Avi. Aquí ya. Yo quiero ahorita deleite, gozo, todo lo carnal. Y el que sí se examina todos los días y va entendiendo el valor y la trascendencia que todo esto tiene, sí se va apartando, sí se va santificando, como dice el apóstol Juan. El que está esperando al Señor Jesucristo se santifica a sí mismo, se aparta a sí mismo para Él. Y en aquel día se va a hacer manifiesto los que sí se apartaron y los que dijeron no. Porque los que sí nos estamos apartando, ¿verdad que sí? Amén. Nos iremos con Él. Y los que no, triste realidad para ellos. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Miren cómo Dios quiere presentarnos delante de su gloria, con gran alegría. Y cómo nos presentamos a veces nosotros delante de su gloria. Cómo nos quiere presentar Él y cómo nos presentamos nosotros. Con gran alegría, dice. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Pero fíjense cómo nos quiere presentar, Él. Dice, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Y es lo que dijimos. En aquel día se va a hacer la confirmación de quién es el que sí hizo uso de esto, porque el hacer uso y el entender esto y irle dando el valor y la trascendencia y darle el debido respeto a lo que estamos haciendo aquí, va a tener un resultado en aquel día. Y Él nos confirmará, sí, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nos sabemos todos esos textos, ¿verdad? Y queremos y anhelamos que algún día el Señor los diga, ¿verdad? Para nosotros. No creo, yo creo que nadie quiere que nos diga mal siervo y negligente. ¿Verdad que nadie quiere escuchar? ¿Te imaginan al Señor Jesucristo hablando con desprecio? Mal siervo y negligente, no. Fuera de aquí. Yo no quisiera que ese fuera nuestro fin, pero muchas personas están decidiendo irse por ese lado. Entonces Él nos confirmará. Y el verso 9, ya para terminar, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Fiel es Dios quiere decir que Él no cambia lo que dijo. Usted puede cambiar, como lo que vimos la semana pasada de los propósitos. No, ya avanzando el año, ya vi que como que esta pancita no va a bajar, entonces mejor le voy a echar más para que vayamos con todo el siguiente año. Ya cambió mi propósito, ya cambió mi destino, lo que yo quería. Pero Dios no cambia. Él que nos llamó para apartarnos es el que sigue estando ahí, deseando que nosotros nos apartemos para Él. Y dice que con un propósito, dice que nos apartó y fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y díganme, yo les voy a preguntar esto ya como conclusión. ¿Hay alguna otra cosa mejor que podamos recibir de parte de Dios en esta tierra que tener comunión con su Hijo? ¿Alguna otra cosa mejor? Y eso es realmente la reprensión que Pablo traía. Están viviendo de una manera como si no les importara que Dios desea tener comunión con nosotros. Una comunión que es eterna y que no se desgasta como cualquier cosa en este mundo.
Y tristemente muchas personas hoy en la iglesia, hablando de la iglesia, los de allá afuera, Dios juzgará a los de allá afuera, pero en la iglesia, tristemente la gente anhela tener comunión con otras cosas que se desgastan, que se acaban, que no sirven para nada, el dinero, la fama, las casas, los carros, buscan todo lo terrenal y deciden ignorar la comunión con el Hijo de Dios. Y si el Señor nos llamó a todo esto, ¿por qué no está la iglesia en comunión con su Dios? ¿Por qué la iglesia no está en comunión con el Hijo de Dios? Porque no le ha dado el valor que Él tiene. Y créame que en aquel día, como dice el verso 8, en el día de Jesucristo, cuando Él nos confirme, o sea, haga la separación, muchas personas que estaban aquí adentro, así hablando generalmente, van a estar del otro lado. Muchas personas, muchos predicadores, muchos que en las redes sociales hacían fanfarrias de que nosotros como la iglesia de Dios, ministerios de Dios y asambleas de Dios, y muchos van a estar de ese lado, de donde les van a decir mal siervo, negligente. Pero la iglesia está llamada a tener comunión con su Hijo. ¿Y qué otra cosa les decía podemos anhelar más en esta tierra que tener esa comunión? Que un día va a ser acabada. Que los que sí estamos esperándolo y estamos haciendo uso de todo esto, vamos a ser llevados con Él. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué decide usted? ¿Qué decido yo? Hágase esa pregunta. Todos los días examinémonos. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer? Señor, guíame, como le decíamos a aquel señor que entró la otra vez. Todos los días, Señor, dime qué voy a hacer. Hoy necesito saber qué voy a hacer. Sabiduría y revelación. Espíritu de sabiduría y revelación. Señor, ¿qué voy a hacer? Yo le aseguro que Dios lo va a guiar. Así como con certeza se lo dijimos a esta persona. Yo te aseguro que con convicción te lo digo, Dios te va a guiar. Pero si tú dejas que Dios te guíe. Si no, pues lamentablemente no, ¿verdad? Pues póngase de pie conmigo, vamos a terminar una oración. Y que Dios le haya hablado, estoy seguro que sí, que ya depende de cada quien, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu abundante gracia, Señor, tu misericordia, tu favor que siempre derramas con nosotros, Señor. Estamos totalmente convencidos que tú quieres hacer algo con nosotros, que tú quieres que podamos entender y abrir nuestros ojos y poder ver la riqueza, Señor, con la cual nos estás enriqueciendo. Que podamos ver todos esos beneficios de ser un nacido de Dios. Que podamos entender, Señor, todos los privilegios de los cuales gozamos ya, Señor. De los cuales tenemos acceso ya en esta tierra. Porque tú estás haciendo la obra en nosotros, en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entenderlo cada día, a examinarnos, a ver si estamos haciendo uso de ello. Para que no caigamos en este tremendo error como los corintios que hicieron a un lado todo eso, Señor, y decidieron adoptar todo lo terrenal y hacerse partícipes de todo eso, Señor. Ayúdanos a nosotros a apartarnos cada día, a santificarnos, Señor, para ti, como dice tu palabra, en espíritu, alma y cuerpo, Señor, que seamos santificados, Dios. Ayúdanos cada día, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén.